Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo número 7 y les vamos a presentar el tema de morfología del grupo molar. Como primero tenemos el primer molar superior. Su erupción se va a dar a los 6 o 7 años y su rizogénesis completa se va a dar más o menos de los 9 a los 10 años. Esta pieza va a ser la que presente mayor volumen y va a ser sumamente compleja gracias a su anatomía. La cámara pulpar en esta pieza va a constar de cuatro cuernos pulpares, los cuales van a ser distovestibular, mesiovestibular, distopalatino y mesiopalatino. Ya. El contorno cervical va a tener forma romboidal y va a tener en algunos casos esquinas redondeadas. Entonces tenemos que se va a presentar tres tipos de ángulos. Un ángulo mesiovestibular que va a ser un ángulo agudo, un ángulo distovestibular que es obtuso y un ángulo palatino que va a estar centrado en sentido palatino. Los conductos principales van a estar debajo de los orificios mesiovestibular, o el orificio distovestibular, el orificio palatino. La línea que une a estos tres orificios va a formar un triángulo que se denomina triángulo molar. Las tres raíces de este molar van a formar una forma de trípode más o menos. La raíz palatina es la que tiene más fácil acceso, es la más larga y con mayor diámetro. Esta raíz suele contener de 2 o 3 conductos radiculares y en el tercio apical va a tener una curvatura hacia vestibular. La raíz distovestibular es cónica y va a constar de 1 o 2 conductos. El primer conducto suele adoptar forma oval. La raíz mesiovestibular es la más compleja ya que normalmente puede tener de 1 a 3 conductos. Cuando se tiene un solo conducto, este tiene una forma oval y cuando tienen 2 o 3 conductos, su forma va a ser redondeada. La longitud promedio de las raíces de este diente va a ser mesiovestibular 19.9 milímetros, distovestibular 19.4 milímetros, palatino 20.6 milímetros. Los conductos se pueden presentar así: 3 conductos 41.1%, 4 conductos 56.5% y 5 conductos 2.4%. Los conductos en la raíz mesiovestibular se pueden presentar de 3 maneras. Un conducto con un agujero apical se va a dar el 41.1%, 2 conductos con un agujero apical se van a dar el 40% y 2 conductos con 2 agujeros apicales van a darse en el 18.9% de las veces. La curvatura de las raíces se va a dar de la siguiente manera. Recto va a ser palatino 40%, mesial 21%, distal 54%. Una curvatura distal, palatino va a presentar 1%, mesial 78%, distal 17%. Una curvatura mesial, palatino va un 4%, mesial no presenta y distal un 19%. Una curvatura vestibular, palatino el 55%, mesial no presenta y distal no presenta. Una curvatura lingual, ninguna de las tres raíces va a presentar una curvatura de esta forma. Y una curvatura de bayoneta va a darse que en palatino no se presenta, en mesial 1% y en distal 10%. Esto no suele ser evidente en radiografías. El segundo molar superior. Tenemos que su erupción cronológica se va a dar de los 12 a los 13 años. Su rizogénesis se va a dar de los 14 a los 16 años. Y este molar es muy similar en anatomía al primer molar superior. Sin embargo, va a presentar una pequeña o leve diferencia que va a ser en sus raíces. Las raíces normalmente se van a encontrar muy juntas o fusionadas. Y también el diámetro de estas va a ser menor y la curvatura también va a ser menos acentuada. Normalmente se presentan un conducto en cada raíz, pero existen casos en donde se pueden tener 2 o 3 conductos mesiovestibulares, 1 o 2 conductos distovestibulares o 2 conductos palatinos. Los 3 orificios que forman los conductos van a formar un triángulo plano o una línea recta.
En lo que respecta a la cámara pulpar, el suelo de la misma va a ser un poco convexo y va a provocar que los orificios tengan forma de embudo. Es muy raro que existan 4 conductos, pero cuando existen, la preparación de cavidad de acceso va a obtener una forma romboidal. Cuando existen 3 conductos, la cavidad de acceso va a ser un triángulo redondeado y cuando existen 2 conductos, la cavidad de acceso va a tener forma oval y va a ser un poco más ancha en dimensión vestíbulo lingual. La longitud promedio de las raíces de este diente va a ser mesiovestibular 20.2 milímetros, distovestibular 19.4 milímetros y palatino 20.8 milímetros. El número de raíces va a ser 3, el 54%, y fusionadas van a ser 46%. La curvatura de las raíces se va a presentar recta, palatino 63%, mesial 22% y distal 54%. Una curvatura distal se va a hacer en palatino no existe, en mesial 54% y en distal no se describe. Una curvatura mesial en palatino no existe, en mesial no existe y en distal se va a dar un 17%. Ya. El tercer molar superior. El tercer molar superior tiene una anatomía impredecible. Es por eso que se debe realizar un examen de su morfología muy a fondo, ya que este diente puede tener de 1 a 4 raíces y puede tener 1 a 6 conductos. También implica que puede tener conductos en forma de C. Este diente es considerado un soporte estratégico debido a que a veces se presenta la falta del primero o el segundo molar. Pero para que esta opción sea viable, el antagonista debe estar presente y totalmente funcional. Ya, como se les decía, tenemos que puede tener hasta 4 raíces y puede tener hasta 6 conductos. A continuación les voy a hablar sobre el primer molar inferior. El primer molar inferior tiene una cronología de erupción de 6 a 7 años y su rizogénesis de 9 a 10 años. Este diente suele presentar 2 raíces, pero en ocasiones presenta 3, con 2 o 3 conductos en la raíz mesial y con 1, 2 o 3 conductos en la raíz distal. La presencia de 2 raíces distales separadas es rara, pero existe. En estos casos, la raíz distolingual es más pequeña que la distovestibular y suele ser más curva. Los conductos de la raíz mesial, por otro lado, son 2, el mesiovestibular y el otro mesiolingual. Los conductos, en cambio, de las raíces distales, cuando se presenta un único conducto, es distal central, pero cuando se presentan de 2 a 3 conductos, pueden adoptar el nombre de distovestibular y distolingual. Ya, los orificios de estos conductos están conectados por un surco de desarrollo. Pásale, por favor, la diapo. Los orificios, en cambio, de todos los conductos suelen estar localizados en los 2/3 mesiales de la corona y en el suelo de la cámara pulpar aproximadamente presentan una forma trapezoidal o también una forma romboidal. La raíz mesial, en cambio, es un poco más ancha que las dos y se curva en sentido mesial desde la línea cervical hasta el tercio medio de la raíz y después se angula en un sentido distal. Ya. Pásale. Ya. En cuanto a su longitud promedio en tanto raíz mesial como en raíz distal es de 20.9 milímetros y los conductos, cuando hay presencia de 2 conductos es de 6.7%, de 3 conductos es de un 64.4%, de 4 conductos es de un 28.9%. Pásale. Ya, el segundo molar inferior. Este diente presenta una cronología de erupción a los 11 y 12 años y su rizogénesis de los 14 a 15 años. Este diente es un poco más pequeño en cuanto a la corona que el primer molar y tiende a ser más simétrico. También se caracteriza por la proximidad de sus raíces. Las 2 raíces se extienden frecuentemente de forma gradual en una curva y con los ápices juntos. La cámara pulpar, pásale. Ya, la cámara pulpar y los orificios de los conductos de este diente no son en general tan grandes como los del primero. Este puede tener 2, 3 o 4 conductos. En la mayoría de los casos presenta 2 conductos, uno mesial y otro distal, en cuyo caso los orificios son casi iguales de tamaño. La cavidad de acceso para
Un segundo molar que presenta dos conductos es de una forma rectangular, amplia en sentido mesiodistal y estrecha en sentido vestíbulo-lingual. Ya, la cavidad de acceso, en cambio, para un segundo molar inferior que presente solo un conducto va a tener una forma oval y se alinearía en el centro de la superficie oclusal. Cuando existen tres conductos, por otro lado, se las denominaría tanto mesiovestibular, mesiolingual y distal. Y la cavidad de acceso sería un poco similar a la del primer molar inferior, pero capaz adquiriría una forma triangular menos que romboidal. Pásale. Ya. El orificio distal es con menos frecuencia de forma cintada en sentido vestíbulo-lingual, por tanto, las paredes vestibular y lingual convergen de forma más agresiva en la porción distal. Como se mencionaba anteriormente, aquí podemos observar en la diapositiva que presentan dos conductos que son similares en tamaño y son un tanto pequeños. Pásale. Ya, su longitud promedio. Su longitud promedio tanto de raíz mesial y distal son de 20.9 milímetros en mesial y de 20.8 milímetros en distal. Los conductos, cuando hay presencia de dos conductos, usualmente es un porcentaje de 6.7%, cuando son de tres conductos es de un 64.4%, cuando son cuatro conductos es de un 28.9%. Pásale. Ya. El tercer molar inferior. El tercer molar inferior, como se conoce, tiene una morfología impredecible. Este diente puede tener de 1 a 4 raíces y de 1 a 6 conductos. Las raíces usualmente se encuentran fusionadas, cortas, intensamente curveadas o mal formadas, pero de una manera soportan con frecuencia coronas bien formadas. Pásale. Ya. Usualmente, cuando existen 3 o más conductos, su forma del suelo cameral adquiriría una forma de triángulo redondeado o de romboidal, como podemos observar en la imagen. Y la longitud promedio de sus raíces y de este diente sería de 17 a 18 milímetros. Pásale. Ya. El radix entomolaris. El radix entomolaris es una variación del primer molar. Es una raíz supernumeraria localizada distolingualmente en molares inferiores, mientras que el radix paramolaris, pásale la diapo, es una raíz igual manera extra, pero ubicada en el lugar mesiovestibular. Ya, cada raíz suele contener un único conducto radicular. El conducto puede ser recto, tener una curvatura coronal o tener una curvatura coronal y apical separadas. Ya, según Carabelli, los molares inferiores, principalmente los primeros, tienen la presencia de esta variación morfológica. Los primeros molares mandibulares de 3 raíces merecen especial atención durante un tratamiento endodóntico, puesto que la raíz adicional suele ser más pequeña que las raíces principales, que serían tanto mesial y distal, pueden encontrarse separadas o incluso fusionadas a una de las raíces principales, y presentaría una curva severa en la mayoría de los casos. Y a la aparición de esta tercera raíz en el primer molar mandibular se asocia con ciertos grupos étnicos. En un porcentaje del 5%, la incidencia de estos casos se da más en poblaciones blancas y en cambio de un 5 a un 40% se dan en los grupos con rasgos mongoloides, que los podría denominar tanto chinos, esquimales o indios americanos. Pasa. Ya, ahora vamos a hablar de los conductos en C. Los conductos en C se van a dar por un fallo en la vaina epitelial de Hedwig al fusionarse con la superficie radicular vestibular o lingual. Este tipo de sistemas de conductos van a adoptar diferentes morfologías y su configuración puede variar a lo largo de la profundidad de la raíz. Entonces tenemos una clasificación por categorías. El C1 va a ser una forma de C ininterrumpida, sin separación ni división. El C2 va a tener forma como de punto y coma por una interrupción en el contorno de la C. El C3 van a ser 2 o 3 conductos separados. El C4 va a ser un conducto redondo u oval en corte transversal. Y el C5 no se va a observar ninguna luz en el conducto. Ya, entonces tenemos que decir que el primero normalmente se va
se ve este tipo de conductos en el segundo molar inferior. Sin embargo, también podemos encontrarlo en lo que sería el primer molar inferior, el primer y segundo molar superiores y el primer premolar inferior. Ya, en los molares inferiores, este tipo de conductos no poseen orificios discretos, sino que la cámara tiene un orificio en forma acintada, algo como esto de aquí, en forma acintada como BC. Ya, entonces, dentro de esto se van a describir tipos de suelos camerales, que vamos a tener el tipo 1, que va a ser un suelo tipo península, con orificio en forma BC, como ven por aquí, así. Ya. El tipo 2 es una conexión con forma de cinta de dentina vestibular entre el suelo, el tipo península, y la pared vestibular de la cámara pulpar. Esto va a dividir el surco en forma de C en orificios mesial y distal. Aquí, mesial y un distal. Ya. El tipo 3 solo va a existir una conexión en forma de cinta de dentina mesial en el suelo de tipo península y la pared mesial que divide el surco en forma de C en un pequeño orificio mesiolingual y un gran orificio mesiovestíbulo distal, formando una unión de los orificios mesiovestibular y distal. Y el tipo 4 va a ser suelo sin forma de C. Aquí se van a encontrar lo que serían un orificio mesial y un orificio distal nada más. Ya, entonces tenemos la clasificación tridimensional que básicamente son tres. El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 va a ser cuando los conductos se van a unir en un conducto principal antes de llegar o salir por el ápice. El tipo 2 o tipo simétrico va a ser que va a haber un conducto mesial y un conducto distal separados en cada raíz que salen por conductos separados. Y el tipo 3 o tipo asimétrico va a ser un conducto mesial y un conducto distal, en donde el conducto distal va a tener como un istmo en el área de bifurcación. Ya. Eso sería todo. Esperamos sus preguntas en el foro. Muchas gracias.